Un saludo cordial a todos los participantes de este curso en línea titulado Terminología de Diagnóstico en Endodoncia. Antes de comenzar a hablar sobre el tema, quiero decirles que en el 2009 la Asociación Americana de Endodoncia se reúnen y establecen un consenso acerca de estos términos diagnósticos para denominar a las patologías tanto pulpares como periapicales. En esta oportunidad vamos a estar hablando de dos grandes grupos. En primer lugar, hablamos de este primer grupo acerca de las patologías o trastornos pulpares, y estos se clasifican en pulpa normal, pulpitis reversible tanto sintomática como asintomática, necrosis pulpar, terapia previamente iniciada y diente previamente tratado. Y al comenzar a hablar de la pulpa normal, esta es definida como una categoría o diagnóstico clínico donde la pulpa se encuentra libre de síntomas, y cuando realizamos las pruebas de sensibilidad pulpar, el diente responde normalmente a estas pruebas. Desde el punto de vista radiográfico, hay ausencia de algún cambio radiológico a nivel periapical, y conocemos las pruebas de sensibilidad, digamos las pruebas de la percusión horizontal y vertical, hay ausencia de sensibilidad, es decir, este es un diente que está sano. Cuando hablamos de las pulpitis reversibles, se refiere a una categoría de diagnóstico clínico basado en los hallazgos objetivos y subjetivos, indicando inflamación de la pulpa, pero que puede resolverse, es decir, la pulpa puede volver a regresar a la normalidad. Entonces el paciente es un paciente que manifiesta molestias a los cambios térmicos, pero muy leves. Desde el punto de vista radiográfico no se observa ningún tipo de cambio radiológico. Al realizar las pruebas de sensibilidad pulpar, el diente responde, y cuando realizamos las pruebas de percusión tanto horizontal como vertical, hay ausencia de sensibilidad. Ahora bien, en el caso de las pulpitis irreversibles, se llamarán pulpitis irreversibles sintomáticas si el paciente manifiesta algún tipo de dolor, o asintomáticas si el paciente tiene una inflamación de tipo irreversible pero no manifiesta ningún tipo de sintomatología. Estas pulpitis irreversibles son definidas como un diagnóstico clínico basado en los hallazgos objetivos y subjetivos, en el que indica que el tejido pulpar está inflamado y que es incapaz de cicatrizar. Adicionalmente, hay un dolor que está persistente al estímulo térmico, es un dolor sobre todo espontáneo en las sintomáticas, y es un dolor también referido. Desde el punto de vista radiográfico, pudiéramos observar un ligero ensanchamiento del ligamento periodontal, pero normalmente hay ausencia de cambios periapicales. A las pruebas de sensibilidad pulpar, el diente responde, pero esta respuesta es un dolor mucho más extremo a esos cambios térmicos. Y desde el punto de vista periapical, las pruebas de sensibilidad tanto horizontal, de percusión horizontal como percusión vertical, el diente pudiera experimentar o no dolor a la percusión o a la palpación. En el caso de la necrosis pulpar, este es un diagnóstico clínico que indica la muerte del tejido pulpar. Usualmente no responde el diente a las pruebas de sensibilidad pulpar. Normalmente el paciente está asintomático, como ya dijimos, no responde el diente a las pruebas de sensibilidad pulpar, indicando muerte de la pulpa, y que va a haber sensibilidad o no a las pruebas de percusión horizontal y vertical dependiendo del estado periapical del diente. Normalmente suelen ser sensibles a la percusión y a la palpación, indicando que puede haber alguna enfermedad a nivel periapical. Desde el punto de vista radiográfico, esta necrosis pulpar pudiera presentarse o no alguna lesión osteolítica. En aquellos casos podemos encontrar una necrosis pulpar que es una lesión osteolítica, indicando desde el punto de vista histológico, pero para ello tuviéramos que hacer algún estudio histopatológico indicando la presencia de un granuloma, un quiste o una absceso. Otra categoría es
diente previamente tratado. El diente previamente tratado es un diente que ha sido endodonciado, ya el paciente tiene un tratamiento de conducto previamente realizado. Esto puede ser total o parcialmente en caso de dientes subobturados o sobreobturados, y estos dientes pudieran estar sintomáticos o asintomáticos. Esto va a depender igualmente de las condiciones tanto pulpar como perirradicular. El otro diagnóstico clínico es una terapia previamente iniciada. La terapia previamente iniciada es aquel diente que ha sido tratado en alguna consulta anterior realizando alguna terapia diagnóstico parcial, por ejemplo, una pulpotomía, una pulpectomía, aquellos pacientes que llegan que le empezaron el tratamiento pero no se los terminaron. Es una terapia previamente iniciada y pueden estar sintomáticos o asintomáticos dependiendo también de las condiciones pulpares y perirradiculares. Ahora bien, las patrosis periapicales, que es el otro gran grupo o trastornos periapicales, estas enfermedades se pueden clasificar en tejidos periapicales normales, periodontitis apical sintomática, periodontitis apical asintomática, quiste apical agudo o crónico y osteoitis condensante. En el primer caso, los tejidos periapicales normales, aquí a partir de aquí nos estamos refiriendo más que todo a, a, a lo que observamos desde el punto de vista clínico y radiográfico, y esta es una categoría que indica que el diente tiene un tejido perradicular normal, responde a cuando realizamos las pruebas de percusión, estas son negativas, y la lámina dura que rodea a la raíz está intacta y el espacio del ligamento periodontal está uniforme, es decir, no hay cambio significativo a nivel desde el punto de vista radiográfico. Cuando realizamos las pruebas de sensibilidad pulpar, el diente puede o no responder, pero todo va a depender del estado de la pulpa. Y como ya habíamos dicho, al pruebas de percusión no hay sensibilidad. Estamos hablando entonces de un tejido periapical normal. La segunda categoría es una periodontitis apical sintomática. Esto se refiere a un diagnóstico, en una categoría de diagnóstico clínico que indica inflamación del periodonto apical produciendo sintomatología clínica, por eso es sintomática, que el paciente refiere una gran molestia a la masticación, a la percusión, a la palpación, y que puede estar desde el punto de vista radiográfico asociado o no a una zona radiolúcida apical. Al realizar las pruebas de sensibilidad pulpar, el diente puede o no responder, va a depender del estado de la pulpa, dentro de las clasificaciones que hablamos anteriormente, y al realizar las pruebas de percusión horizontal y vertical, el diente usualmente hay dolor, tanto a la percusión como a la palpación, por eso hablamos de una periodontitis apical sintomática. A diferencia de las periodontitis, aquí lo observamos a nivel radiográfico, una periodontitis apical sintomática que puede estar asociada o no a una lesión osteolítica, y esta sombra que observamos aquí, o esta zona radiolúcida que observamos a nivel periapical. En el caso de las periodontitis apicales asintomáticas, indica también un diagnóstico clínico de inflamación del periodonto, en la que ya hay una destrucción de ese tejido periodontal apical, pero que es de origen pulpar y que aparece como una área radiolúcida y no produce síntomas clínicos. Es decir, estos síntomas pueden ser nulos o leves, por eso es asintomática. El punto radiológico siempre vamos a obtener una radiolucidez a nivel apical. Al realizar las pruebas de sensibilidad pulpar hay ausencia de respuesta, es decir, el diente no responde porque normalmente puede estar asociado a una necrosis pulpar, y desde el punto de vista periapical la sensibilidad puede ser nula o leve a la percusión de la palpación. Es decir, a estas pruebas el paciente no presenta ningún tipo de sintomatología. Y aquí desde el punto de vista radiográfico, ya lo vemos en esta radiografía, esta es una periodontitis apical asintomática, que está asociado a una zona radiolúcida y que normalmente está presente en una necrosis pulpar. Pero hay ausencia a las pruebas de la percusión y la palpación.
estas son negativas. Aquí vemos otro diente con radiolucidez a nivel apical, luego de una endodoncia previamente realizada. Y ahora vamos a hablar de lo que es el acceso apical agudo. Este acceso apical agudo se caracteriza como una reacción inflamatoria a la infección y a la necrosis pulpar, caracterizado por un rápido inicio, hay un dolor espontáneo, hay sensibilidad a la presión dental y hay formación de pus e inflamación de todos los tejidos asociados. Entonces tenemos aquí este paciente, este típico paciente que llega con edema extraoral y tiene también dolor espontáneo. Desde el punto de vista radiográfico puede observarse un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. A las pruebas de sensibilidad pulpar son negativas porque, ya como bien ya lo decía, está asociado a una necrosis pulpar. Y en las pruebas periapicales hay dolor a la percusión y a la palpación. Estas son positivas. Y aquí vemos una fotografía de esta paciente que presenta una asimetría facial característico de un acceso apical agudo y que requiere de atención inmediata. Por su parte, el acceso apical crónico es una categoría de diagnóstico clínico en la que hay una reacción inflamatoria de la infección, a la infección y a la necrosis pulpar caracterizada por un inicio gradual que el paciente puede cursar con ausencia de malestar leve y la descarga intermitente de pus a través de un tracto sinuoso asociado, es decir, en este paciente el que presenta una fístula, que hoy en día se llama estoma sinusal o fístula, y el paciente se encuentra totalmente asintomático en accesos apicales crónicos. Desde el punto de vista radiográfico, normalmente o casi siempre está asociado a una lesión radiolúcida, es una condición que siempre va a estar presente, una lesión esclerótica a nivel radiográfico. A las pruebas de sensibilidad pulpar, obviamente el diente no responde, hay una necrosis pulpar, y cuando realizamos las pruebas de percusión horizontal y vertical de la palpación, hay ausencia de sensibilidad. El paciente no le duele porque es un estadio crónico. Y por último, la osteitis condensantes, que se refiere a una lesión radiopática difusa que presenta una reacción ósea que va a estar bien localizada debido a un estímulo inflamatorio de baja intensidad y que usualmente se observa o está en relación con el ápice radicular. Aquí la sintomatología va a variar dependiendo del estado pulpar y periapical. Desde el punto de vista radiográfico vamos a observar un aumento en la densidad ósea trabecular de ese hueso, y a las pruebas de sensibilidad pulpar el diente puede o no responder. Esto simplemente es una reacción del hueso ante un estímulo. A las pruebas periapicales puede experimentar o no dolor a la percusión o a la palpación. Esto pudiera estar o no presente, dependiendo del estadio perioradicular. Esta osteitis condensante se caracteriza, como lo observemos en esta radiografía, en que en relación a este ápice dentario de la raíz distal observamos esta condensación ósea, donde vemos este trabeculado óseo mucho más denso, y es producto a lo mejor de un trauma cruzal o de algún estímulo nocivo que hace que el hueso se defienda y radiográficamente se vea y se llame una osteitis condensante. Para finalizar, no me queda sino más que agradecerles por su atención. Esta terminología, es importante decirlo, es una terminología muy clínica. Los hallazgos radiográficos son complementarios, pero más que todo se basa en una buena historia clínica, una buena anamnesis, para saber qué es lo que el paciente manifiesta. Dependiendo de eso, es que podemos hacer un diagnóstico. Recordemos, ya para finalizar, que no podemos hacer un diagnóstico clínico sin un examen clínico, sin una buena historia clínica y sin una buena estudios radiológicos que pudieran incluir radiografías periapicales, radiografías cruzales, radiografías panorámicas y estudios de tomografías computarizadas con BIM o estudio 3D. Muchas gracias por su atención, lo sigo viendo en el curso en línea.